Buenas, bienvenidos, bienvenidas a todos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en este encuentro por la memoria, la verdad y la justicia. La verdad que estamos muy contentos de que se estén sumando hoy varios y varias jóvenes de nuestra institución, que podrán ir viendo también ahí en todas las pantallitas. Hoy vamos a compartir juntos una muy interesante charla junto a Dafne Casoy, hija de Claudio Casoy y de Eva Ullman, quienes fueron socios en ese entonces de ACOAG, y de alguna manera poder juntarnos hoy a compartir la historia de Dafne es también poder juntarnos y compartir la historia de nuestro club y obviamente de nuestra sociedad argentina. A continuación, en memoria de los 30.000 desaparecidos, en nombre de cada uno y cada una de las hoy acá presentes, voy a encender una vela y luego compartiremos un video con los nombres de quienes en ese entonces formaban parte de ACOAG o eran familiares de socios y socias que fueron desaparecidos durante la dictadura militar. Así que en este momento voy a encender una vela en nombre de todos los que estamos hoy aquí y luego compartiremos este video. Bárbaro. Bueno, ahí compartimos con ustedes este video. Y a continuación voy a invitar a Natalia Becherman, que es socia y voluntaria activa de diferentes comisiones y áreas de nuestro club, quien va a moderar esta charla y conversar junto a Dafne. Y a su vez los vamos a invitar a cada uno y cada una de quienes está acá hoy presente en esta charla, para que puedan hacernos llegar a través del chat las preguntas, los comentarios, o sea, todo lo que quieran compartir con nosotros, que quieran también que podamos compartir con Dafne, que nosotros se lo vamos a hacer llegar y le vamos a ir compartiendo las preguntas para poder compartir a lo largo de la charla del día de hoy. Así que no duden en ir escribiéndonos en el chat que tenemos acá, y muy bienvenida Nati, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a todos. Gracias a todos por sumarse a este encuentro, que para nosotros es un honor y un privilegio tener a Dafne con nosotros hoy y hacerlo realidad. Fray Luis León dijo, después de haber estado encarcelado en Valladolid, cuando retomó su cátedra en la universidad, decíamos ayer y diremos mañana. Con esa frase inauguró Fray Luis de León sus clases después de haber estado encarcelado 4 años. Y creo que tiene que ver un poco nuestro encuentro también con esto, ¿no es cierto? Esta fecha, que hoy es una fecha que figura en el calendario de las actividades del Club Náutico ACOAG, y la cual el club honra, no empezó hoy, no empezó ayer, empezó hace 15 años, en oportunidad de la conducción como presidente de Alejandro Filarent, y
en ese momento se cumplían 30 años del golpe militar del 76, y nos habíamos propuesto, aquellos que participamos del primer proyecto de instauración del Día de la Memoria en el club, encontrar 30 nombres de personas que estuvieran, porque eran 30 años, y buscábamos 30 nombres de personas que hubieran estado vinculados de una u otra manera a la institución, para poder rendirles nuestro homenaje, para poder hacerlos parte de nuestra institución, para poder nombrarlos, porque bueno, aquí uno no sabe las palabras que lo habitan hasta que no las pronuncia, y realmente para nosotros era sumamente importante que esos nombres estuvieran escritos y que los pudiéramos nombrar. Muchas de las personas que participaron de este proyecto hoy ya no están entre nosotros, pero han dejado su legado, porque esos 30 nombres que ex profeso hicimos una placa que hoy está en el que es el edificio Schwerlich, dejamos lugares vacíos porque entendimos que iban a aparecer más nombres en la medida que fuéramos hablando. Esta cuestión, digamos, de nombrarlos, del valor de la palabra, de la importancia de que dejaran de ser seres anónimos para formar parte con nombre y apellido. Entre esos 30 nombres estaba el papá de Dafne Casoy, Claudio Casoy, y su mamá Eva Ullman. Yo a Eva no la conocí tanto, pero sí lo conocí a Claudio, y Claudio también fue una persona muy activa dentro de la institución, formó parte de los equipos de básquet, de vez en cuando alguien sube alguna foto vieja y Claudio, el papá de Dafne, figura en alguna de esas fotos en blanco y negro, digamos, que alguien conserva o que alguien sube desde alguna parte del mundo. Y realmente fue en ese momento cuando buscamos los nombres y sabíamos que Claudio estaba entre ellos, su hermano Mariano, que seguramente debe estar entre las personas que hoy nos están escuchando, fue quien, junto con Javier Bedne, que es un amigo mío también de la infancia, descubrió la placa con esos 30 nombres y que por primera vez esos nombres, esas memorias estuvieron presentes, nombradas y de alguna manera puestas de manifiesto en nuestra institución. Bueno, acá está Dafne, que casualmente nació hace 45 años, Dafne nació en el año 76, y que bueno, que de alguna manera para nosotros y para lo que es nuestra colectividad judía, también es muy importante el tema de contar la historia. Y siempre me impacta, que no casualmente, porque no creo en las casualidades, siempre esta fecha está muy cerquita de Pesaj. Y de alguna manera, lo que nos enseña la Agadá, lo que nos enseña de alguna manera el mandato, la mitzvah que nosotros tenemos en Pesaj es repetir nuestra historia, repetir para no olvidar. Y esto es algo que ya lo tenemos incorporado en nuestra cultura judía y que es parte de nuestro ser. Y esto también es parte de nuestra historia. Por eso es muy importante que a pesar de no haber sido parte, de no haber estado, los jóvenes sobre todo, que podamos volver a repetir esta historia del mismo modo, porque así como la historia de Pesaj es nuestra historia como comunidad judía, también esta historia es nuestra historia como comunidad judía en la Argentina. Hola Dafne, ¿cómo estás? Hola Nati, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y haberte sumado, digamos, a esta fecha que para nosotros es tan importante, ¿no? Al revés, primero, la verdad es que quiero agradecer a ustedes y a vos también que en su momento me convocaste. Primero contarles que la idea era, lo íbamos a hacer el año pasado, que justo nos agarró la pandemia y bueno, sabemos que no es lo mismo encontrarse en persona, ¿no? Que vernos a través de los cuadraditos, pero que esto también es un encuentro y como vos decís, digo, la verdad que haya 60 personas en el medio del caos de la vida diaria, deteniéndose por lo menos a reflexionar de estas cosas, ya me parece como algo valioso. Dafne, vos escribiste un libro casi autobiográfico que yo me lo leí en una noche porque conozco tu historia y a los protagonistas. Pero bueno, contanos cómo llegás, digamos, a escribir ese libro y cuál es tu búsqueda, cómo es tu historia, digamos.
En realidad, a ver, te podría decir esto, me pasa algo con el libro que en general la gente lo lee como un testimonio, y de alguna manera es un testimonio porque cuento bastante lo que pasó un poco con la historia de mis padres, pero también a partir de, digamos, qué pasa en una familia, porque la desaparición, una de las cosas que tiene es que repercute en la familia, no es solo la persona que desaparece, sino todo lo que pasa después, todo lo que se construye, digamos, yo, la mayoría de los hijos desaparecidos que conozco, para mí no es casual que es muy común que escriban o que filmen o que hagan cosas que tengan que ver con la construcción, porque hay algo, hay pedazos que no están, hay huecos que no están, y que también se sabe que nunca van a estar, que uno puede averiguar, pero hay cosas a las que uno nunca va a llegar. Entonces es muy común como esto que sucede, que la reconstrucción siempre es a través de testimonios, testimonios de amigos, amigos de militancia, y en mi caso fueron distintos momentos de reconstrucción. Yo tuve épocas de mi vida en las que casi no me conectaba con el tema, porque de pronto era doloroso, o porque ni siquiera pensaba en que podía ser doloroso o no, estaba como desconectada, y otros momentos que era como que estaba súper metida y quería más, y quería encontrarme con gente, y de pronto me encontraba con gente o me contactaba gente y a veces era como demasiado, y, ¿no? Como una cosa muy así. Eso cambió bastante en algún momento que me acerqué a Abuelas de Plaza de Mayo, porque una de las cosas que me pasaba era como la impotencia, ¿no? La sensación de, bueno, yo ahora ya no puedo hacer nada, entonces me agarró como mucha necesidad de hacer algo, y mi manera de hacer algo era decir, bueno, voy a ayudar a buscar a los chicos que fueron apropiados, que entre paréntesis, una de las razones que, no sé, algo que yo siempre digo, que además de recordar cosas del pasado, ¿no? Pasado, presente y futuro siempre están juntos, entre otras cosas porque, por ejemplo, todavía hoy, a 45 años, hay 300, decimos chicos, pero en el fondo son gente de 45 años que ya tienen sus propios hijos, que fueron apropiados y todavía no saben quiénes son, digo. Todo esto es parte también, digamos, por eso hay un montón de gente que no fue juzgada todavía 45 años después, por eso todavía esto está tan candente, digamos, porque hay información que no se le dio a los familiares, todo es a través de testimonios de sobrevivientes, reconstrucción, y todo es como un gran rompecabezas que también se sabe que nunca se llega a armar del todo, pero es así. Contame un poco cómo vos te enterás, o digamos, básicamente, porque quizás haya gente que no conozca, digamos, tu historia, cómo es tu situación, digamos, cómo, digamos, fue el tema de que vos de alguna manera no naciste, digamos, en cautiverio ni nada por el estilo, Yo sí y nací en cómo te cautiverio. enterás, digamos, de tu situación, o sea, No, cómo es tu historia, digamos. yo sí nací en cautiverio, pero no fui apropiada, digamos, yo estaba con mis padres, a mis papás los secuestraron cuando yo tenía 9 meses, en una quinta donde estaban escondidos, y digo escondidos entre comillas, porque estaban hace un año en la clandestinidad, pero ya habían pasado por varios lugares que ya se iban volviendo peligrosos, y con los años me enteré que esa quinta ya estaba súper marcada, había ido mucha gente, con lo cual me dio cuenta, era una quinta que era de mi abuelo, Moreno, que me dio cuenta que ya realmente no sabían dónde ir, por eso fueron ahí. Y el fin de semana anterior, por ejemplo, había ido toda mi familia a visitarlos, así escondidos, pero había ido mi familia materna y paterna, que se encontraban cada tanto escondidas, y de casualidad no estaban cuando fue el operativo. Y yo estaba con ellos, y a mí me dejaron, había unos caseros que vivían ahí, había una pareja de caseros, y a mí me dejaron, al casero lo ataron a una silla y a mí me dejaron a UPA del casero. Por suerte a mí no me llevaron, digamos, en esos casos a muchos, les cuento sobre todo a los chicos más jóvenes, era bastante común que digamos, cuando secuestraran a los militantes, cuando secuestraran a la gente, se llevaran a sus hijos y se los dieran a otras familias, porque consideraban bueno, que tenían que ser criados no por los abuelos que podían ser subversivos, sino por familias de lo que consideraban que eran familias de bien. Pero bueno, por eso digo, yo estaba con ellos, pero nunca fui apropiada, estuve desde el primer momento con mi familia, primero paterna y después materna, ¿no? ¿Y cómo te enterás, digamos, de toda esta historia? ¿A qué edad o quién te la fue contando, digamos, de alguna manera? Yo no recuerdo un momento, sí había, esto me enteré con los años, había como una idea muy fuerte de ir contándome mi familia a medida que preguntaba,
Así que no es que tengo un momento donde se sentaron a contarme, ¿no? Digamos, es como algo que a lo largo de los años iba preguntando y me iban contando. No tengo un momento, y te diría que es como algo que no termina, ¿no? Yo siempre digo que aún hoy, con la edad que tengo, todavía hay alguien que de pronto viene y me cuenta algo, digamos, algún amigo que me cuenta un detalle, es como algo constante, ¿no? Que uno sabe que, primero porque sobre todo los amigos de militancia, vos al principio, incluso en democracia, tenían miedo de hablar, entonces cuando me encontré con ellos, por ejemplo, no era lo mismo lo que me contaron en los primeros años de democracia cuando me conté, y de pronto me junté con la misma gente 10 años después y me contaron otra cosa, ¿no? Un poco yo siempre digo, también porque yo preguntaba distinto, pero también porque en el primer encuentro de pronto fue a través de algún familiar mío, ellos no daban su teléfono, todavía no daban su teléfono por miedo a no quedar en alguna agenda de alguien, ¿no? Todas cosas que, bueno, sobre todo se los cuento a los más jóvenes, más los de tu generación o los de la mía, ya son cosas más sabidas, pero bueno, tiene que ver un poco con eso. Y Había una película que se llamaba Todos estamos en libertad condicional, maravillosa, de los años 70, digamos, y que justamente narraba esto que vos decís, ¿no? Como que la gente todavía, mucho después, digamos, de que viniera la democracia, todavía sentía el mismo miedo de salir con los documentos a la calle, digamos, de que te parara la policía, digamos, como que esto fue una gran labor, por llamarlo de alguna manera, digamos, en el inconsciente colectivo, del tema de siempre estar pensando que a uno en cualquier momento, digamos, lo podían detener, ¿no? Y esto se repite también en la imposibilidad de hablarle a la gente aún después, digamos, del advenimiento democrático. Vos testimoniaste en el juicio, contame un poquito. pasó algo como muy loco, que es que a mí me convocaron a testimoniar en el juicio por el centro clandestino donde pasó mi mamá, que mi mamá estuvo un año en el centro clandestino, digamos, la misma patota que los secuestró, que era de ese centro clandestino que se llamaba el Club Atlético, que era un departamento de la Policía Federal que abajo en el sótano funcionaba como centro clandestino, que siempre cuentan los sobrevivientes que escuchaban ping-pong todo el día, porque jugaban mucho al ping-pong los policías. Entonces, mi papá no llegó, nadie lo vio en el centro clandestino, con lo cual todo indica que o lo mataron antes de llegar, o se pudo haber tomado la pastilla antes de que lo secuestren. Pero mi mamá se sabe por testimonios que estuvo un año ahí. Entonces a mí, en el contexto del juicio del centro clandestino, que fue un juicio que tuvo varias partes y que se juzgó por varias personas a la vez, me convocaron a testificar. Y pasó algo muy loco, que es que cuando me convocaron, yo nunca había pensado que yo podía testificar. Pues yo decía, yo tenía 9 meses, todo lo que averigüé es a través de terceros, ¿no? Entonces no pensé que yo lo podía hacer. Pero sí me pasó que cuando me convocaron me di cuenta fue increíble testificar, nunca pensé que me iba a ser tan importante. Fue como algo muy fuerte que me pasó. Primero que vinieron algunos de mi familia y mis amigos a acompañarme, fue como, yo era muy reservada siempre para hablar de mi historia, elegía como los momentos siempre en un 1 a 1 y tranquila, y fue como un momento donde yo, adelante de mi familia y de mis amigos, contaba esto, y que de casualidad salió, después de, más allá de que me convocaron y pasaron 3 años hasta que fue efectivamente el día del juicio, me pasó algo similar con el libro. Yo estuve escribiendo este libro casi durante 2, 3 años, y coincidió la salida del libro, cuando me lo publicaron, con el mismo mes donde me tocó testificar. Entonces fue como algo muy fuerte, fue la salida pública en el libro, en el testimonio, y me pasó otra cosa muy loca, que justo me tocó testimoniar el día de Yom Kippur, el día del perdón. Bueno, entonces yo, digamos, por un lado me pasó que sentí la necesidad muy fuerte de hablarle a los jueces. Entonces me acuerdo que en el juicio, por más que era sobre mi mamá y no sobre mi papá era como un limbo que no existía, como no hay cuerpo, no hay delito, estaba como en un limbo judicial. Entonces yo sentí la necesidad de dar cuenta de él también, entonces llevé una foto al estrado de los dos, y me acuerdo que giré un poco la silla para mirar a los jueces,
Y un poco lo que les decía es que además de las condenas, en ese momento se juzgaban 9 personas que habían estado ahí en ese centro clandestino, ya habían juzgado a otros, pero además de las condenas, a mí me interesaba mucho, les decía a los jueces, saber qué iban a escribir ellos, porque me parecía que ese juicio, entre los otros juicios que había, también era muy importante para la construcción de la sociedad que se viene, ¿no? Y me parecía muy importante lo que ellos escribieran. Quizá porque yo escribo y me interesan mucho las palabras, me parecía muy importante. Y en ese sentido, ese día hablé de varias cosas, una de ellas hablé de la condición de ser judía, ¿no? También, por todo el tema del Día del Perdón, ¿no? La paradoja de estar testimoniando ahí, también cuánto más cruelmente vivieron los judíos el tema de la represión. Eso yo ahora no les quiero decir mal los números porque no los recuerdo, pero proporcionalmente habían muchos más judíos, digamos, no es que fueron más judíos, pero digamos, para la proporción de la comunidad que hay, hubo una gran cantidad de judíos que fueron llevando a los centros, y además era mucho peor el trato, esto ya se sabe por testimonios, no solo de los desaparecidos, sino incluso de los que se llevaban por momentos, digamos, en algún momento que incluso sobrevivieron también, esto está testimoniado en varios lugares. Entonces pude hablar de eso, hablé también hablé de un montón de cosas que para mí fue muy importante el testimonio. Y esto que decía antes, que me pasa que la gente lee el libro como un testimonio, y si bien es claramente un testimonio, yo en el libro ficcionalicé muchísimo, pero ficcionalicé justamente para tratar de llegar a las cosas más de esencia, ¿no? Como que hay ciertas escenas que no ocurrieron, pero que para contar sensaciones que tuve a lo largo de los años necesité crearlas, y por eso siento que el libro es más verdadero que si me hubiera atenido a lo puramente documental, un poco. Esto, digamos, a mí me parece muy importante el tema del testimonio, que está tan, digamos, emparentado y ligado con esto que yo decía antes del tema de contar la historia, repetir la historia, volver a contarla para las generaciones que no lo vivieron, por el tema, digamos, esto de no repetir. Yo fui a la presentación que vos hiciste de tu libro en el ex-ESMA, digamos ahora Haroldo Conti, que fue realmente para mí muy fuerte, porque fue la primera vez que yo entraba, digamos, a la ex-ESMA, y bueno, ir ahí a la presentación de tu libro tenía como un doble peso emocional, digamos, ¿no? ¿Qué significó para vos ese momento, ¿no? Entrar a ese centro de torturas, digamos, a presentar el libro sobre cómo lo viviste, digamos, ese proceso, ¿no? Mira, primero te puedo decir que eso que te pasó a vos le pasó a mucha gente. Hubo gente que me escribió y me dijo, discúlpame, pero no puedo entrar ahí, ¿no? Yo ya había presentado el libro en otro lado, en un bar, pero un año después surgió el tema e hicimos otra presentación pública ahí en la ex-ESMA. Yo ya había entrado un montón de veces a la ex-ESMA. A mí no me pasa eso. Primero, mis padres no pasaron por la ex-ESMA, entonces no lo tengo tan ligado a ellos, más allá de lo que implica estar en la ESMA. A mí me pasó que yo estuve en muchas actividades ahí. Yo también entiendo que no es lo mismo generacionalmente la gente de la generación de mis padres lo que les pasa. Yo me doy cuenta que es muy diferente a lo que les pasa a mucha de la gente de mi generación. Sí estuve en la visita guiada hace muchos años, que me resultó muy interesante y agotadora, sí, eso sí me había pasado, agotadora en el sentido de, fueron 3 horas de caminar y escuchar, ahí sí, pero después yo fui, la verdad es que fui a un montón de actividades, entonces ahí me pasan 2 cosas, ni es el lugar donde más conecto con mis papás, ni es el lugar, no es un lugar al contrario, es un lugar para mí de potencia y de hacer cosas. Digamos, yo fui a actividades muy interesantes ahí, que tienen que ver con la memoria, para mí es un lugar de, no sé si decir la palabra resistencia, pero de reflexión, como que no es un lugar que me tire para abajo. Al contrario, te diría. No sé, por ejemplo, siempre yo el lugar que más conecto con mi papá es en su facultad, en la Facultad de Agronomía, que es donde es el lugar de la ciudad donde más conecto. No me pasa ni en obviamente no hay cuerpo, no están en el cementerio, pero ni siquiera me pasa en el monumento que hay en el cementerio. No me pasa en otros lados, me pasa ahí en el parque de agronomía. ¿Entendés? Sí. Nos debes la visita al club para ver el lugar donde está el nombre de tu papá, que sí. lo tenemos ahí. ¿Qué significó para vos, digamos, esto, digamos, escribir el libro? ¿Cuál es el, digamos,
¿Por qué lo hiciste? ¿No? Bueno, ¿Cómo llegas a él? voy a contar una infidencia. El archivo de mi computadora se llamaba Evitar este libro. Así que no estaba en los planes, ni mucho menos publicar este libro, pero yo escribí hace muchos años, iba a distintos talleres, fui muchos años a taller literario y escribía otras cosas de ficción, y en algún momento esta historia se me impuso, y la escritora que coordinaba el taller en un momento me dijo, mirá que acá hay algo más para tirar, me parece que yo lo leía delante del resto de mis compañeros ahí, y empecé a tirar y no pude más. Y en un momento, más allá de que seguía escribiendo, me acuerdo que ella me dijo, acá tenés un libro, y yo por dentro decía, esto, olvídate, esto es muy personal, no lo voy a publicar. Pero me pasó, yo ya estaba muy enganchada con la escritura es hoy mi centro, el centro de mi vida, digamos, y en un momento me di cuenta que si no escribía eso no podía escribir nada más. Yo venía escribiendo otras cosas largas, que en algún momento siempre se trababan, y la escritura tiene eso, no te deja engañarte, ¿entendés? Es como que vos no podés escribir lo que querés. Vos, si escuchás profundamente, escribís lo que tenés que escribir. Y bueno, necesité pasar por ahí. Y después ahora estoy contentísima, la verdad, de haberlo hecho. Generó un montón de cosas lindas después del libro, que no me las esperaba. Yo, por ejemplo, siempre lo pensé para un público adulto, y me sorprendí cuando amigos míos se lo fueron dando a leer a sus hijos de secundario de pronto. Y a raíz de eso se generó una cosa muy linda en unas escuelas, que hubo una profesora que lo llevó a un 5.º año, y armamos unas actividades ahí. Pasaron como cosas muy lindas, y a mí, que en particular, bueno, ustedes ya lo saben, que me escucharon cuando me convocaron a la charla, preguntarle varias veces el tema de van a venir los jóvenes, van a venir los jóvenes. La verdad es que a mí una de las cosas que más me interesa es ver cómo sigue esto, ¿no? Porque digo, mi generación, la generación de mis padres, indudablemente está mucho más atravesada por esto, incluso los que les pasó y los que no, y el que no se quiere involucrar ya no se involucra, y es así, pero siempre mi mirada está en cómo sigue, cómo viene, y me interesa mucho que los pibes, los jóvenes que están atravesados por otras cosas, ¿no? En este momento más por los feminismos, por el tema de medio ambiente, hay como otras cuestiones que las tienen más en primer plano, y esto lo tienen algunos, otros no. Me interesa mucho cómo se traslada. Y en ese sentido, como que, bueno, siempre que hay alguna actividad con pies más jóvenes o algo, me interesa escucharlos, me interesa charlar. Y bueno, y en ese sentido el libro me permitió mucho de eso, que estuvo buenísimo, ¿no? Qué bueno. Bueno, primero quiero decirle a todos los presentes que quien quiera hacer alguna pregunta para Dafne, tenemos abierto el chat como para que nos pasen las preguntas que quieran. Le voy a dar un espacio, digamos, a Dafne como para que cierre la charla y nos diga algo que quiera decirnos, que me encantaría, digamos, que cierres con algo que nos puedas decir acerca, digamos, de todo tu proceso y de todo lo que pasó, digamos, como una síntesis de lo que vos atravesaste y de lo que pensás que esto puede servir para más adelante. Primero, lo de la síntesis me mataste, porque Bueno, lo digo en chiste. somos mujeres. Lo digo en chiste. Síntesis para nosotras son 10 minutos. Lo digo en el sentido que me parece que si hay algo que tiene esto es que no se puede sintetizar. Desde ahí lo digo, no es que sea más largo, más corta, sino que esto, y vos trajiste la palabra proceso, que es una palabra que a mí siempre me inquieta, o es una palabra que como palabra me fascina, porque es un proceso de algo en construcción y que me parece que está buenísima, y que entre otras cosas los militares la tenieron del proceso de reorganización nacional y la contaminaron, y es parte de las palabras, como te decía antes, que me interesa a mí, como siguen las palabras que me interesa reflotar, es una palabra hermosa. Yo lo que tengo para decir es que esto está en construcción constante, que no hay que pensar que son cosas del pasado, digamos, no son cosas del pasado, más allá de que reflexionemos sobre algo del pasado, es pasado, presente y futuro, qué futuro queremos, pero también hay cosas como muy de lo inmediato que tienen que ver, digo, hay 300 pibes que fueron robados de bebés, que tienen más de 40 años, que tienen hijos, que se criaron en otras familias, ¿no? Digo, esto está pasando hoy. Alguno puede ser el amigo que va al gimnasio, otro puede ser, digo,
ahí es donde a nivel social está bueno involucrarse. Ves algo raro, ves algo que no te cierra a hablar, a acompañar, ¿no? Digo, esto pasa hoy. Y también por esto que decía, bueno, es algo que sigue, ¿no? Esto, digamos, tiene que ver con, bueno, los judíos sabemos mucho de esto, digamos, ¿no? De lo que vos, Nati, decías al principio antes de arrancar, digamos, uno no reflexiona porque sí, uno no se acuerda de las cosas porque sí. Para mí tiene que ver con una actitud no es algo estático la reflexión, digamos, cada 24, yo pienso en esto, más allá de que hoy no sea 24, pero digo, todo el mes de marzo, para mí cada 24 es distinto, cada 24 tiene que ver con el presente en el que uno lo mira, digamos, no es que siempre recordamos igual, no es que siempre queremos lo mismo, no es que siempre pedimos lo mismo, ¿no? Digo, obviamente siempre se trata de recordar a nuestros desaparecidos, pero también me parece que es la oportunidad de pensar un poco más allá, de pensar en cómo sigue, ¿no? A mí eso no sería una síntesis, porque como te decía, me parece que, por lo menos, y desde mi proceso también, es un proceso siempre, una de las cosas que entendí es que siempre va a ser en construcción hasta el último día de mi vida. Esto no se cierra, esto tiene otras aristas, tiene las aristas, a medida que mis hijos fueron creciendo y me preguntaron, hay otras aristas. Hoy mi hija en el colegio plantó con el centro de estudiantes el árbol que le permitieron en el colegio, que no lo hicieron en el 24. Qué sé yo, digo, es como sigue, digamos. Para mí es, sobre todo es eso, te diría, como que no es algo que uno reflexiona para quedarse sentado y nada más, se me ocurre. Bueno, tengo algunas preguntas para hacerte. Dale. Me preguntan, ¿cómo pudiste reconstruir la historia de tus padres? ¿Con quiénes hablaste aparte de tu familia? Bueno, por un lado, yo vengo de dos familias, tengo por un lado una familia ensamblada, digamos, que no me voy a extender acá porque es muy largo, por el lado de mi mamá, y por el lado de mi papá una familia bastante grande. Entonces, en las dos familias había gente que le costó mucho hablar y hubo algunas personas con las que pude hablar más cuando era chica. Pero después, a medida que fui más grande, pero tardé bastante, me fui acercando más a los amigos de militancia de mis papás. Al principio me acerqué más a algunos amigos más de la escuela o que habían sido de su vida anterior a la militancia, y a medida que fui más grande me fui enterando, digamos, de cuestiones más de su militancia. La parte de su militancia en mi familia no la sabía tanto, de alguna manera me acerqué, creo que me acerqué más yo, no es que yo sola, ni mucho menos, pero digamos como que me fui involucrando con los años un poco más yo. Y cada persona, esto es como de a pedacitos, ¿no? Cada persona te va contando distintas cosas y va generando algo con eso. Y sí, muchas fotos, los documentos, tengo un video, el video del casamiento, y algo que siempre digo que es lo único que me falta, ¿no? Porque en un video uno al verlos en movimiento uno también puede conocerlos un poco más, y lo que me falta es la voz, porque era un video Super 8 sin sonido y todavía siempre espero a ver si, de paso tiro la posta por si hay alguien acá que tengan un cassette ahí en algún sótano la voz, ¿no? Digamos, muero por conocer la voz, eso como me falta, ¿no? La voz, las inflexiones de la voz, hay un montón de la persona, de las personas. ¿Qué preguntas fundantes te hiciste para comenzar tu búsqueda y qué respuestas fueron las más transformadoras para la construcción de tu identidad? Mira, primero te diría que en general siempre me resultaron mucho más interesantes las preguntas que me hice, pues fueron las que me autorizaron que las respuestas. No siempre, obviamente uno parte de preguntas y quiere respuestas, pero ahora que pasaron muchos años, te diría que creo que lo más interesante del proceso fue, y de vuelta me viene la palabra proceso, fueron las preguntas. Y creo que eso me lo dio con mucha claridad el libro. Cuando escribí el libro, pues no es que yo escribí un libro porque había reflexionado todo y tenía todo claro y escribí lo que reflexioné. No, para mí lo mejor que me pasó con el libro fue que el libro me generó preguntas nuevas, me puso blanco sobre negro, cosa que no había averiguado y que me tenía que poner las pilas para averiguar, si quería contactar a las personas. Y sobre todo fueron y el libro, de hecho el libro está lleno de preguntas, el libro es un montón de preguntas y muchas no se contestan. Entonces, por un lado eso, y por el lado de cuándo, creo que la primera parte de la pregunta era cuándo empecé a preguntarme o algo. No, ¿qué preguntas fundantes hiciste? Porque bueno, claro, como que la pregunta es quizás más importante que la respuesta, ¿no? Yo creo que
a ver, no recuerdo alguna fundante, la verdad es que no recuerdo alguna fundante. Sí puedo decir que yo siento que cuando me preguntan, piensan que yo empecé una búsqueda como hoy empiezo la búsqueda. No fue así, digamos, yo crecí buscando, no sé cómo decirlo. Sí, Crecí sí, buscando. claro. Entonces, de alguna manera, no hubo un momento, no hubo, toda mi vida estuvo llena de preguntas. Sí podría poner un mojón cuando nacieron mis hijos. Cuando nacieron mi hija, sobre todo mi primera hija, que ya tiene casi 15 años, ahí fueron preguntas nuevas. Eso me cambió. Y sí me pasó algo muy fuerte, que fue que yo estaba como con una especie de cassette de, bueno, yo ya sé, le voy a contar la verdad a medida que pregunta todo, y me desencajó por completo porque me hacía otras preguntas. No era, yo estaba como con mi discurso muy armadito, y el nacimiento de mi hija fue como que me cambió de eje un montón de cosas. Entonces, ahí sí encuentro un momento fundante donde cambiaron las preguntas. Pero más allá de eso, no tengo un momento de, bueno, hoy empecé a buscar. Mi vida es unas preguntas constantes, se resignifica todo el tiempo. Obviamente ahora quizá hay menos, porque ya, digamos, tampoco estoy averiguando tantas cosas en los últimos tiempos. Pero sí, no hay un momento, ¿no? Tan claro. Bueno, yo te digo, o sea, creo que tu aparición, tu existencia, de alguna manera también marca un punto de inflexión en la vida de mucha gente. Digamos, acá hay alguien que te quiere mucho, que se llama Mariano, que es tu tío, el hermano de Claudio. Que bueno, nada, voy a leerlo el mensaje porque dice que una de las cosas más importantes que le pasó en la vida fue no haberte perdido, ¿no es cierto? Y disfrutar de esta vida juntos, que de alguna manera yo que lo conozco tanto a Mariano y digamos, que supe muchas cosas a través de él, gracias Mariano, porque realmente es un gran abridor de ojos Mariano y una persona muy consciente de todo esto. De alguna manera sé que, bueno, de alguna manera que vos existas nos ayuda también a recuperar a Claudio y a Eva en algún punto, digamos, ¿no? Por eso está la importancia, digamos, de la recuperación de los hijos, ¿no es cierto? Esto que de algún modo uno ve la continuidad, digamos, de los padres a través de la existencia de los hijos y del tema de la identidad. Espero que no se enoje nadie que lo dejo voy a dejar preguntas afuera, pero voy a elegir una de todas las que tengo. Y para vos, ¿qué es lo más importante, pregunta uno de los jóvenes, en la responsabilidad que tenemos los jóvenes? Y con esto cerramos. Primero, qué linda pregunta, la verdad que está buenísima. Primero, a ver, de vuelta, me parece más importante la pregunta que la respuesta, pero voy a intentar una respuesta. Siempre, Sholem Aleichem decía eso. Ya que se esté haciendo esa pregunta me parece como muy valioso, a eso iba. Me parece que sobre todo dar cuenta de que esto existió, de que esto existe y de que esto está pasando. Digo, hay mucha gente que quiere dejarlo como, bueno, esto es algo del pasado, cerremos, tenemos otras cuestiones, hay que ir para adelante, esto solo nos tira para atrás. Y me parece que la misión más importante de los jóvenes o algo es decir, bueno, esto no pasó, primero está pasando hoy, digo, hay 300 pibes, 300 adultos que fueron robados y hay que encontrarlos, digo, y están sus hijos y están, ¿no? Digo, eso pasa hoy, hay un montón de condenas que no están. Siempre digo que por mucho menos de eso, de todo lo que se le hizo a la gente en los centros clandestinos, que no vamos a entrar en detalles acá, por mucho menos de eso la gente sale a la calle, ¿no? Digamos, por cada una de las cosas. Entonces, me parece que sobre todo dar cuenta de que esto sigue pasando, recordando y buscando, ¿no? Buscando a los pies que faltan, ayudando a que se hagan las condenas de toda la gente que todavía no fue juzgada a 45 años. Y también tiene que ver, digamos, obviamente tiene que ver con estos casos puntuales, ¿no? Pero también tiene que ver con la clase de justicia que uno quiere, ¿no? Porque digo, si entre los juicios más aberrantes que tuvimos no hay justicia, que se puede esperar para otro tipo de justicia también, ¿no? También tiene que ver con, por eso, la construcción de la sociedad, un poco que uno busca y uno quiere. O sea que sobre todo me parece que es seguir teniendo el tema, como visibilizando lo que pasa. Me parece que eso es un poco. Bueno, y de eso se trata esto, ¿no es cierto? Y por eso para nosotros es tan importante esta fecha y la hemos incluido desde hace tantos años, el club la incluye dentro de las fechas importantes que nos gusta recordar y que para nosotros son parte también de nuestra historia como comunidad
y también como país, ¿no es cierto? Porque esto también es algo que nos atraviesa. Hubo mucha gente, digamos, esta posibilidad de animarse a hablar, digamos, y el hecho de la palabra genera un efecto positivo. Nosotros, cuando empezamos este proceso en el año 2006, no nos imaginábamos que había tanta gente del club que había estado involucrada, digamos, también tratando de salvar personas, porque también todo el mundo tenía mucho miedo de hablar. Tenemos a Coco Weisbein, bueno, son dos personas que trabajaron muchísimo con nosotros en la búsqueda de los nombres. Coco Weisbein, que era vicepresidente en ese momento, Nosovisky, Sergio Nosovisky también, eran personas que, bueno, uno presentando habeas corpus, otro sacando en su lancha gente acá por el Tigre, digamos, a Uruguay, gente anónima, digamos, como hubo en todos los holocaustos del mundo, digamos, y gente anónima que se jugó la vida, digamos, para salvar de la manera en que podía, en la manera que se podía, digamos, en ese momento, y todos teníamos mucho miedo. Yo también tenía miedo. Y yo me enteré de todas estas cosas, muchas gracias a Mariano, tu tío, digamos que de alguna manera tuvimos largas conversaciones, pues mis papás también tenían miedo de que yo supiera, porque todo el mundo tenía miedo, y todos vivíamos en libertad condicional. Dafne, muchísimas gracias por estar en nuestras vidas, por existir. Creo que ha sido hermoso lo que has compartido con nosotros y contar tu historia, que es la historia de muchos, seguramente nos ayuda, digamos, a entender mejor la realidad que estamos viviendo, porque aquellos que no recuerdan su pasado tienen el riesgo de volver a repetirlo, ¿no? Muchísimas gracias por estar acá. Doy el pase a la gente. Gracias. Muchas gracias por invitarme, Nati, en serio. Gracias, Dafne, gracias, Natalia. Para ACOAG es un honor tenerte en casa y haberte recibido en esta que también es tu casa y a la que esperamos puedas concurrir a la brevedad posible. Esta charla forma parte de un proceso continuo y constante de construcción de memoria, de la búsqueda de la verdad y del reclamo inclaudicable de justicia. En nombre de ACOAG, de su comisión directiva y de todos los socios aquí presentes, te agradecemos la charla de hoy, te agradecemos construir nuestro lugar de espacio y memoria para los socios que ya no nos acompañan, pero sí nos acompañan porque siguen caminando con nosotros, siguen vistiendo nuestra camiseta. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Quiero comentar, para cerrar, que Dafne va a donar 3 libros que van a estar en la biblioteca del Club Seba, digamos, para que los socios puedan, digamos, acceder y compartir de alguna manera su historia. Así que, bueno, gracias Dafne también por eso, y me parece un testimonio muy importante para nosotros y para todos los que quieran acercarse a la... Por supuesto van a ocupar un lugar de privilegio en la biblioteca. Muchísimas gracias.